Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual, que es la segunda parte denominada Aspectos prácticos en la aplicación del artículo segundo del Decreto 806 del 2020, uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que hace parte del sexto ciclo de capacitación en TIC. El Decreto 806 del 2020 adopta medidas para el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales. De este mismo modo, busca agilizar los procesos y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia. Todo dentro del marco del estado de emergencia económica, social y ecológica generada por la pandemia del COVID-19. Dentro de las motivaciones que sustentan el decreto en mención, se identifican medidas que fueron adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura para privilegiar el trabajo de los servidores judiciales desde sus casas, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Asimismo, adelantar la recepción, gestionar el trámite de las decisiones y actuaciones judiciales y administrativas a través de las TIC y usar los medios tecnológicos para todas las actuaciones judiciales, notificaciones, audiencias y diligencias. Por la importancia que reviste el mencionado decreto, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, acogió la solicitud del Consejo de Estado en realizar un ciclo de capacitación dedicado precisamente a los contenidos de este decreto, razón por la cual se da inicio y vamos en el desarrollo de este sexto ciclo de capacitación. La conferencia de hoy tiene como propósito continuar con el tema de los aspectos prácticos en la aplicación del artículo segundo del mencionado decreto, que reglamenta, entre otros, los medios virtuales, las firmas electrónicas no certificadas y los ambientes virtuales de telepresencia. En esta oportunidad volvemos a contar con la doctora Ana María Mesa Elnéser, abogada, doctora y magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, especialista en docencia investigativa universitaria. Es la fundadora y directora de la firma Low Teeth, grupo jurídico, docente de pregrado y posgrado de diferentes universidades. Actualmente, la doctora Ana María se desempeña como asesora jurídica en protección de datos y seguridad de la información en la Secretaría General del municipio de Medellín. Tan pronto termine la exposición, nuestra conferencista invitada del día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten de esta actividad en cuanto a conexión, registro y evaluación serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Ana María, es un gusto tenerla de nuevo con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, un saludo desde la ciudad de Medellín. Muchas gracias a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que tenemos conectadas en esta conferencia en nuestra parte 2. Por ahora, pasamos a la presentación. Hoy, pues, como es parte 2, como ya lo dijo la doctora, pues lo primero que deberíamos abordar es precisamente, digamos, el contenido y partir de las conclusiones que ya habíamos planteado en la conversación anterior, precisamente frente a las herramientas que abordamos. Y hoy vamos a generar
no solo una reflexión, sino un recorderis un poco sobre ese esquema de principios que vimos en algún momento en la parte 1, que sería muy importante recordarlos para que ya vamos a, digamos, abordar las aplicaciones que más hemos tenido en usanza y hacer una correlación con la parte legal, que es absolutamente importante, y de ahí tomo prevalentemente el WhatsApp. Creo que se ha vuelto una herramienta casi que de referencia normativa, aunque realmente deberíamos de evitar hacer ese tipo de referencias, pues porque es importante, perdón, se presento acá, es importante identificar que la norma debe ser general, impersonal y abstracta siempre, y que tenemos un principio de neutralidad tecnológica importante. WhatsApp termina siendo una de las herramientas más importantes en uso para la sociedad. Sin más, entonces, les recuerdo las conclusiones a las que llegamos en la discusión anterior, que son precisamente establecer cuál es la importancia del uso de esas tecnologías de cara al decreto 806, y es precisamente que ese mensaje de datos, es decir, esa comunicación, esa información que va a tener un soporte documental digital, tiene que tener eficacia, tiene que tener fuerza vinculante dentro de los actores que estén en el ecosistema digital. No podemos decir vagamente que se produzca un documento electrónico o no, y que todos necesariamente tenemos que estar con firma digital, que sería una firma electrónica certificada. No, lo que tenemos que aprender es a reconocer cuáles son esos mecanismos tecnológicos que por su estructura, pues precisamente permiten abordar esa identificación. Claro, ello ya venía dándonos el mandato, la ley 270, desde, digamos, el fortalecimiento del uso de las tecnologías y fortalecer el acceso a la justicia a través de canales tanto presenciales físicos, perdón, como presenciales digitales, que realmente es la postura como lo veo. Como les decía yo la vez pasada, ¿qué hubiese sido de la rama judicial si no hubiésemos tenido un marco normativo de este calibre que data de 1999 para poder garantizar, y de 1996, perdón, devolviéndonos a la 270, para poder garantizar que nosotros específicamente sí tenemos un peso que nos dé eficacia de todos los actos y contratos, de todas las actuaciones del Estado a través de su rama judicial o rama ejecutiva, es decir, desde la rama judicial poder garantizar esa tutela judicial efectiva que esperamos para nuestros administrados. Finalmente ellos son el sentido, ¿cierto? Entonces, de ahí esa segunda conclusión, terminábamos con una tercera conclusión, y es que de alguna manera no solo este ciclo de conferencias que celebro de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, sino además cualquier tipo de formación que se dé a través de cualquier ente, pueden ser las cámaras de comercio, la superintendencia de industria y comercio, pero lo que importa es que nos permita acercar al ciudadano a esa persona que se usufructa de, en este caso, del acceso a la justicia, a conocer las herramientas que tiene, y que nos permitan entonces, desde esa concepción, desde esa aceptación de las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, pues dar, digámoslo así, un garante para hacer un vehículo tecnológico que nos permita acercar la administración de justicia. De cara a ello, entonces, partamos de una reflexión para seguir ahondando en esta segunda parte. Es que cuando hablamos de las herramientas tecnológicas, créanme, si la norma tiene muchísimas fuentes, esto es constitución, leyes estatutarias, ordinarias, decretos circulares, ordenanzas, acuerdos, incluso normas autorreguladoras, pues en materia tecnológica sí que tenemos una gama de herramientas tecnológicas que nos permiten o no hacer uso para garantizar el acto, el contrato y la identificación de nosotros, que es una de las partes reflexivas siempre, redundante en cada una de nuestras reflexiones entre lo
técnico y lo legal. En ese orden de ideas, si nos vamos al artículo 2, planteémonos esta reflexión. Entonces, ¿cuáles van a ser esas herramientas sincrónicas o asincrónicas que nos permiten, digamos, acercar al ciudadano la administración de justicia? O sea, simplemente la que nos impongan o cuál deberá ser, ¿cierto? Y esta reflexión no solo debe ser, y no solo se ha dado un antes, un durante y se dará un después del decreto 806, sino creo que siempre, porque la tecnología no está desarrollada a la medida de la rama judicial, la tecnología está desarrollada a la medida de la necesidad del ciudadano y nosotros como parte de la administración de justicia, de la rama judicial, necesariamente vamos a tener que pensar esta oferta tecnológica que nos permite a nosotros garantizarle a ese administrado, a esa persona, darle un acercamiento y una tutela judicial efectiva frente a la administración de justicia. Entonces, entendida la reflexión desde el punto de partida que lo quiero plantear, pues valga volver a recordar un poco los principios, porque siempre será nuestro punto de partida. Recordemos que los principios son, de alguna manera, esa base que nos dan la respuesta, que de alguna manera terminan siendo inamovibles para poder hablar de la eficacia de lo que se haga en la rama judicial, independientemente la herramienta que usemos. Y cuando vemos en esta diapositiva, que es precisamente la que habíamos planteado en la parte 1, y hablamos de la equivalencia funcional, quiero recordarles que este es el principio rector en materia tecnológica. No hay otro realmente. Es el principio rector para poder decir que todo lo que se da en la virtualidad y que sea legalmente adoptado, que tenga una norma, un vehículo, que le permita dar legitimidad por el uso, pues precisamente termina siendo absolutamente eficaz. Entonces, cabría preguntarse, venga, entonces, si tecnológicamente tenemos una oferta absolutamente gigante de herramientas tecnológicas, la rama judicial, a través del 806, dio cumplimiento al principio de la neutralidad tecnológica, es decir, no nos obligó a un tipo de tecnología específico, y nosotros estamos planteándonos la pregunta extensiva de, entonces, ¿cuáles son las herramientas que yo puedo usar válidamente desde los principios? Por eso me volví un poquito, reitero, desde los principios y desde la lealtad procesal y desde la buena fe como base de esta interacción de los principios, pues nos tendríamos que responder que cualquiera. Cualquier herramienta puede llegar a ser válida. Cualquier herramienta puede permitir acercar al administrado la administración de justicia, porque finalmente cada una de estas herramientas fue pensada y desarrollada con un propósito inicial, y es conectar a una persona con otra a través de diferentes modalidades. Brevemente las voy a relacionar. Si nos pensáramos en un canal como Teams, que en este momento estamos, ¿cuál es el ecosistema de Teams? Es un ecosistema que se activa a partir previamente de una licencia. ¿Una licencia otorgada a quién? A una persona natural o jurídica. Digamos entonces, en este momento, que tenemos detrás a la rama judicial, como usuario de una licencia que tiene todos los permisos de ¿qué? De conectar personas, de generar credenciales de autenticación, es decir, el correo electrónico. En este caso, la escuela tiene una práctica que a mi juicio la celebro y pocas veces la hacemos, y así debería de ser, y es que contacta al ponente y a ese ponente le asigna temporalmente para el desarrollo de la ponencia un usuario y una contraseña. Ese usuario le permite a ese ponente identificarse ante la escuela Rodrigo Lara Bonilla. Eso quiere decir que la escuela garantiza que quien está detrás del Teams no es digamos, un holograma o no es una imagen puesta y suplantada. Es precisamente la persona que ha convocado como ponente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen a través de Teams? Tenemos miles de funcionalidades. Podemos crear expedientes, podemos crear equipos como casos, podemos crear entonces la sala de la audiencia. Podemos
como hacemos en este caso, no solo la sala de la audiencia, sino además tener una interacción sincrónica entre las personas que estamos dentro de la sala. Grabar para brindar soporte. Entonces, aquí ya estamos en un ecosistema que desde una licencia tecnológica es absolutamente válida. ¿Por qué? Porque está la rama judicial como usuario de Microsoft Office 365. Ahí ya hay una identificación, hay un vínculo contractual entre este usuario que, reitero, está de cara a las necesidades planteadas por la escuela y precisamente Microsoft, que es el proveedor de la licencia. Misma suerte sufre ¿quién? Si nos conectamos por Zoom, si nos conectamos por Google Meet. ¿Qué es lo importante? Y por eso pongo el esquema de estas herramientas. Lo importante es quién tenemos detrás. Lo importante es quién está en los extremos de la conexión. Y ahí reiteramos nuevamente la pregunta, pero también la reflexión y conclusión de la identificación de las partes. Si yo detrás de una cuenta de Zoom, de una cuenta de Google Meet, que está asociada a un correo, logro identificar una persona con una información asignada o porque él mismo la divulga, estoy hablando de que la persona se dio a conocer. Se dio a conocer con un perfil, se dio a conocer con unos datos de contacto. Ahí podríamos nosotros, desde el ecosistema legal que tenemos, desvirtuarle su voluntad de hacerse identificar. La respuesta es no podemos. Ahora, siempre vamos a tener digamos, ese criterio fantasma a veces un poco encubierto y oculto, que se llama suplantación. Eso es absolutamente cierto. Pero si nosotros nos ponemos a comparar el mundo físico con el mundo físico, con el mundo digital, en el juzgado, cuando llegaban nuestras personas a hacernos la visita en presencialidad física, ¿le pedíamos la prueba de ADN para saber si era él? No. ¿Le pedíamos la tarjeta profesional y observábamos la foto? Sí. Tenemos entonces a través de Teams la posibilidad de observar la foto, de pedirle que exhiba su tarjeta profesional. La respuesta es sí. ¿Tenemos entonces que pedirle una prueba de ADN? No, realmente estamos navegando frente a la buena fe, ¿cierto? Y no por estar en un entorno digital va a perder esa característica. Sin embargo, yo sí debo aceptar algo. Y es que cuando hablamos de estos canales que son conversacionales, que nos permiten hacer unos escenarios de clase, por decirlo así, o de audiencia, sincrónicos, reitero, como son Google, Zoom, Teams, Skype, de alguna manera podemos generar un control visualizando a la persona prendiendo cámara. Pero sí tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa entonces con escenarios como WhatsApp, Telegram, Signal, el Messenger de Facebook, Threema? Brevemente les digo quiénes son los logos que estamos mostrando. El que está al lado del Telegram es una aplicación que se llama Threema y es absolutamente cifrada. La puede adquirir y abrir cualquier persona y no necesita ni número celular ni correo electrónico para identificar a la persona, pero también lo puedes hacer con tu correo, con tu número celular para identificarte plenamente. Porque se identifica con un código único. Cuando hablamos de Telegram, entonces necesita tu número celular y lo puedes asociar también con tu correo electrónico. Cuando hablamos de Messenger, entonces implica que tengas una cuenta abierta. Esa cuenta abierta se asocia a un correo electrónico y cuando creas la cuenta, te va a hacer una autenticación con un número celular para mandarte lo que ahora miraremos, porque he elegido WhatsApp para este ejercicio, un código único y te identifica. Cuando hablamos de Signal, pues también tenemos esa posibilidad con el número de teléfono y ese número de teléfono identifica a la persona. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos, ¿pierde validez? ¿Pierde eficacia? ¿Realmente estamos despersonalizando
el servicio, estamos perdiendo la capacidad de identificar a los usuarios. Yo creería que no, siempre y cuando tengamos algunas reglas importantes, porque tampoco podemos ir admitiendo que las herramientas que se usen indistintamente sin garantizar medianamente, o al menos dejar constancia medianamente de que quien está detrás de esa aplicación es quien dice sí, de cara a la buena fe también, ¿cierto? Y si ustedes lo notan, en la presentación tenemos una expresión en rojo en la parte final inferior derecha, donde dice conocidas y por conocer. Valga la, digamos, la cuña en este momento de la conversación. Es muy importante que nos planteemos cómo vamos a empezar a reconocer estas herramientas tecnológicas, cualquiera que ésta sea, que conozcamos hoy o a futuro, como vehículos, como instrumentos que permitan a la persona acceder a la justicia y además los operadores judiciales puedan brindar el servicio, no solo lo que tenemos ahora, que reitero, en la norma no deberían ir marcas, no debería decir, y por eso celebro también el decreto 806, porque en eso no falló. Recordemos que es absolutamente neutralidad, lo que le importa es que haya una identificación de los extremos, es decir, del usuario, y que se puedan, digamos, identificar esas partes y que tengamos como reconocer a las personas a través de esas partes, pero no habla de marcas y eso es absolutamente importante, ¿cierto? Pero les planteaba la posible cuña. Pensemos que van a haber aplicaciones que en otros países existen, como es la presencialidad a través de hologramas, donde yo desde mi casa puedo ir a una audiencia en la presencialidad física, es mi holograma, pero yo estoy actuando desde mi casa. Si nosotros no le damos legitimidad al WhatsApp, si no le damos legitimidad al Zoom, al Teams, a Telegram, a Messenger, entonces en el futuro inmediato tampoco le vamos a dar legitimidad al holograma. Y recordemos que el holograma representa a la persona completamente corpórea, completamente idéntica, obviamente como un algoritmo, como una representación algorítmica. Uno tendría que decirle, en la norma donde dice que la presencialidad física tiene que ser de carne y hueso, basta solo simplemente que esté. Entonces, miren los retos a los que hoy estamos abocados. Decisiones que tomemos hoy, legalidades y legitimidades que tomemos hoy, impactarán el futuro muy cercano, creería yo que a mediano plazo. Por eso, una vez visto, recordados los principios que fundamentan el uso de las tecnologías a través del decreto 806 y de alguna manera hacer el esbozo por todas las herramientas nos obliga a caer en este ejercicio de reflexión a nivel legal, es decir, del fundamento legal. Recordar muy claramente que la ley 527 de 1999 fue la que introdujo las figuras de mensaje de datos, firma digital y firma electrónica más bien, certificado digital, entidad de certificación, comercio electrónico y otras vicisitudes que son importantes para estos asuntos de tecnología desde el derecho, tanto sustancial como procesal, sin dejar de lado y siendo muy protagonista el principio de equivalencia funcional. Entonces, cuando vemos las aplicaciones que ahora observamos a nivel de logos, caigamos en este fundamento legal y analicemos. Nos dice la ley, artículo 2, es entonces un mensaje de datos, toda información enviada, información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser entre otros. Y lo pongo en rojo, el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, telex, telefax. Cuando les pongo en rojo intercambio electrónico de datos es por una razón.
Porque cuando vamos a la definición de lo que es intercambio electrónico de datos, y nos lo dice claramente, es una transmisión electrónica de datos entre una computadora a otra y que tenga una estructura de normas técnicas convenidas para el efecto, de ninguna manera nos está poniendo de forma restricta un tipo de tecnología o un tipo de herramienta. Lo único que está diciendo es, mire, necesito que para que sea un mensaje de datos legalmente válido, tiene que haber una categoría cualquiera que ésta sea. Nosotros ya analizamos en su momento el correo electrónico, ya establecimos de alguna manera la firma, pero valga decir, tenemos una categoría especial que se llama intercambio electrónico de datos. Cuando hablamos de esa categoría y nos habla de computación, yo sí quisiera que entendiéramos que desde la actualidad normativa, sin que haya una reforma a la norma, técnicamente nosotros sí tenemos que ponerle a esa categoría de computadora cualquier medio electrónico, porque no va a ser solo computadoras. Si fuera solo computadoras, entonces no podríamos conectarnos por Teams a través del celular. ¿Y qué pasa si en un momento dado se cae Internet, pero sí tenemos datos en el celular? Entonces no podemos asistir a la audiencia solo porque es el Teams desde el celular. Ahí sería un error digamos, de apreciación desde una visión jurídica. Si fuéramos restrictos con el término computadora ahí, atacando lo técnico, porque recordemos que lo técnico diariamente evoluciona. Entonces, ¿cómo les invito a entender el concepto computadora? Y es decir, cualquier sistema informático. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no lo han reformado? ¿Por qué será que le dijeron computadora en ese momento? Los llamo a que recordemos el año en que se dio. Para ese momento, 1999, era absolutamente lógico, un asunto computacional. No teníamos ni Teams, ni Meet, ni WhatsApp. En ese momento tampoco teníamos ni siquiera Messenger. Algunos de mis... de las personas interlocutores en este momento les debió haber tocado el Messenger de Hotmail, pues en ese momento ni siquiera existía. Entonces era lógico que lo que se conocía técnicamente era una computadora. No se conocía específicamente todas las herramientas con las que hoy contamos. Entonces podemos hacer una analogía y extensiva y entender que ese concepto nos plantea todo. Además es útil que pase eso, porque si nosotros nos fuéramos estrictamente a la sintaxis de la norma, no podríamos hacer audiencias ni siquiera por Teams, ni por Zoom, ni nada. Tendría que ser a través de la computadora. Y recordemos que Teams, Zoom, Meet no está ni siquiera en la computadora como tal. Realmente son servicios que adquieres en la nube, que los puedes descargar por una licencia, es cierto, pero no necesariamente la gente siempre va a descargar para entrar a una audiencia. Entonces ahí es donde también les planteo que finalmente desde el artículo 2, cualquier herramienta tecnológica podría llegar a ser usada, ¿cierto? Podría ser absolutamente válida, siempre y cuando conserve estos criterios de que la información se conserve, que se pueda almacenar, que no se altere. Reitero los principios que veíamos la vez pasada, y es que no haya violación a la integridad, a la originalidad y a la autenticidad. Que realmente podamos estar hablando de que tenemos una información generada de manera tecnológica o en entornos tecnológicos absolutamente íntegra. Principio muy importante. Y esa integridad nos garantiza esa autenticidad. Y si tenemos esto, tenemos originalidad y tenemos válidamente un entorno que nos permite hacer todas las actuaciones, reitero, cualquiera que ésta sea, memoriales, notificaciones, audiencias, traslados, que hoy lo estamos haciendo por correo electrónico. Entonces, conclusión importante. Ya no solo desde los principios, y por eso les hacía nuevamente el refresh de los principios, sino además desde las
definiciones, desde el entendido de las herramientas jurídicas, o más bien de las figuras jurídicas que la Ley 527 adoptó, para podernos garantizar que podemos trabajar con cualquier herramienta. De cara a ello, sería muy importante que reflexionáramos entonces nuevamente lo que les planteaba ahora. ¿Qué vamos a hacer si le negamos validez a todas las herramientas que hemos conocido en este momento, que nos permitieron sobrellevar una pandemia de forma digamos, eficiente, a pesar de todas las dificultades? ¿Qué pasaría entonces si en un momento dado, por más presencialidad que tengamos, necesitamos empezar a actuar por hologramas porque tenemos un problema de conflictos y tenemos lo que llamamos barreras invisibles, y ya las personas no por pandemia, sino por un conflicto en la ciudad no pueden salir? Pero tenemos la opción de holograma. También le vamos a quitar la posibilidad y la legitimidad. La respuesta es que no podríamos hacer eso. Es que tenemos que garantizarle a la gente la posibilidad, a través de cualquier medio, de acceder a la justicia. Porque lo que importa es la actuación procesal en sí, ¿cierto? Entiendo, reservando un poco el tema de la identificación, que por eso me he tomado el atrevimiento de plantearle en este conversatorio el tema de WhatsApp, tanto desde lo técnico como desde lo legal. ¿Por qué tomé WhatsApp sin querer decir que no operan los mismos criterios en las otras plataformas? Telegram, Signal, Trima o cualquier otra que encontremos. ¿Por qué es la más usada? Yo creería que tiene millones y millones de usuarios, y esos millones y millones de usuarios casi que lo vuelven como una aplicación propia, como parte de su patrimonio, como parte de su hacer, a tal punto que las personas puede que desconecten la línea telefónica del celular, pero nunca pierden su cuenta de WhatsApp. Eso es un asunto para reflexionar importante, porque es como la apropiación que hace el ciudadano frente a esas aplicaciones. Entonces, vamos a ir primero un poquito a lo técnico. En algún momento nos han dicho, digamos, que por noticias, yo digo que es más un tema de protocolo, de la parte de esta disputa que hay a nivel internacional frente a temas de la industria, ¿cierto? Pero en algún momento, cuando hablamos de lo técnico, estamos diciendo que WhatsApp es absolutamente seguro. Y mi respuesta como abogada, no soy informática, es verdad. El tema de WhatsApp, ella en sí misma como aplicación es absolutamente segura. El tema de WhatsApp, cuando se vuelve inseguro, es cuando sincronizamos con correo electrónico. Pero cuando no sincronizamos con correo electrónico podemos perder la prueba, porque se pueden borrar los datos, no hay un canal de respaldo. Entonces ahí es donde el usuario final, es decir, el dueño de la cuenta de WhatsApp, empieza a decir, bueno, ¿será que mejor sincronizo a mi correo electrónico y mermo un poquito esa capacidad de no estar vulnerable? ¿O qué hago? La respuesta, y traigo un poco los ejercicios que hicimos hace 15 días, perdón, en la parte 1, la respuesta es muy clara. Si usted tiene su cuenta de WhatsApp con su número celular oficial y además tienes un correo electrónico pagado, no es gratuito, es pagado, es decir, tienes una licencia de uso de ese correo electrónico, ahí te está permitiendo fortalecer estos dos extremos del uso de la aplicación. Quiere decir, miren, les explico un poco. Tenemos un extremo que se llama usuario A, tenemos un extremo que se llama usuario B. Cuando el usuario A le habla al usuario B, si ustedes en este momento pueden coger su aplicación de WhatsApp,
Sé pues que de pronto no todos tenemos esta posibilidad en campo, pero digamos que hacemos el ejercicio, vamos a la aplicación de WhatsApp. En la aplicación de WhatsApp hay algo que dice ajustes. En ajustes vamos al perfil de la persona y en el perfil de la persona vamos a encontrar el código. No sé realmente si se logra ver por el tema del fondo, pero cuando voy a tratar de hacerlo visible, creo, cuando miramos este código, que es el que tiene la aplicación de WhatsApp, este código nos permite identificar ese usuario completo. Es decir, esa persona tiene ese código y es el primer extremo. Ese primer extremo, que es usted. Si usted tiene un correo electrónico donde usted hace el backup de todo lo que hace en WhatsApp y ese correo electrónico es pagado, esta primera parte de la conversación es absolutamente segura. Resulta que ahí nos dan una llave y esa llave es pública, es decir, es como cifrar la información, es como ponerle convertir la información de que sea legible a ilegible, a que se vean códigos. Entonces, ahí hicimos un primer cifrado con una llave. ¿A dónde vamos a tener la otra llave válida? La otra llave válida va a estar cuando llega el servidor de WhatsApp, ya tiene dos llaves. Tiene la llave de encriptación viajando por el canal y la llave del servidor de WhatsApp, pero a su vez WhatsApp se lo envía al usuario B. Entonces, cuando les hablo de estos tres tiempos, estos tres servidores, estas 5 llaves, si contamos, perdón, 1, 2, 3, perdón, 4 llaves, estamos cifrando la información del extremo A al extremo B absolutamente seguro. Ella en sí misma es segura. Nadie podría tener tu código de identificación igualito. Nadie. ¿Dónde abrimos el riesgo de la suplantación? Reitero, en el correo electrónico y en no tener números celulares propios con cuenta de usuario propia. Porque cuando tenemos estas dos cosas gratuitas, libres, o que, por ejemplo, ustedes dirán, pero uno cómo puede tener un número de celular que no sea propio. Es muy fácil, en algún momento de la historia, y muchos de los usuarios que quizás tengamos acá, lamentablemente pudieron haber vivido esa experiencia. En algún momento de la vida, estos operadores celulares, por hacer la guerra de tener usuarios conectados, ¿qué hicieron? Cogieron, mandaron a la calle a sus asesores y los pusieron a vender SIM card a 10.000 pesos. La pregunta, para que, digamos, concretemos lo que el planteamiento, la hipótesis, es: ¿ustedes llenaron algún formulario de suscripción como usuarios de esa línea? La respuesta es decir no. Si decimos no, quiere decir que esa línea fue abierta ante el operador a través de la identificación de otra persona. Podemos estar haciendo nuestra vida personal, asociándola al banco, asociándola incluso a la rama judicial como abogados o como operadores judiciales, asociándola a la cuenta de correo electrónico con una SIM card que ni siquiera nos pertenece porque no está bajo nuestro nombre. Y esto tiene una importancia relevante porque entonces ahí ya no solo vamos a hacer la mirada técnica de WhatsApp o de cualquier aplicación que se le parezca, sino también la mirada legal. Es que recordemos que la aplicación solo está estructurada funcionalmente, pero resulta que legalmente ella va a servir para poder identificarnos. Entonces, en Colombia, ¿cómo opera? Porque en otros países puede llegar a ser diferente, como pasa en la Comunidad Europea. Pero aquí en Colombia, ¿cómo opera? Recordemos que tenemos una ley que se llama Ley de Portabilidad. Entonces, esa ley de portabilidad nos está dando una apropiación al número, no al WhatsApp, al número. Y recordemos que WhatsApp o Telegram
o Signal se asocian al número. Entonces, brevemente, ¿qué pasa en Colombia? La identificación del usuario cuando descarga un WhatsApp o cuando descarga un Telegram o un Signal empieza a partir del uso del número de teléfono. Ese número de teléfono va conectado con una línea celular y esa línea celular va conectada con un operador celular. Ese operador celular debe garantizar que tiene reconocido y conocido a esa persona como lo que llamamos contractualmente con el operador celular abonado. Es decir, usuario contractual frente al operador. Si nosotros en Colombia identificamos o, digamos, garantizamos que el número celular se asocia a una persona y ese operador identifica a esa persona con nombre, cédula, teléfono, dirección, ahí ya tenemos la garantía de que un número en una aplicación como WhatsApp está identificando un usuario. Entonces, cabe preguntarnos, ¿podríamos utilizar esa herramienta como una conversación o como una herramienta, perdón, para hacer una conversación sincrónica o asincrónica? Podríamos a través de WhatsApp hacer una audiencia porque nuestro usuario final que está convocado a una audiencia no tiene conectividad a través del computador. O sea, ¿eso se podría hacer? La respuesta es sí, pero ¿cuándo? Cuando garanticemos que el número celular pertenece a esa persona, realmente lo reconoce como un usuario válido. Y ese usuario válido termina reconociendo ante el mundo que ese número celular es parte de su identificación. Esto entonces, si fuéramos a desglosar toda la norma de portabilidad de número, que celebro que exista esa norma en Colombia y no es realmente el único país que la tiene, cuando hablamos de la portabilidad, estamos específicamente diciendo que la persona se va a apropiar de la titularidad de la línea. Y esa titularidad de la línea permite entonces identificar a la persona, asociarla con un tipo de dato. Resulta, acontece que no tenemos portabilidad de un fijo, no tenemos portabilidad de un correo, pero un número celular termina siendo parte integrante de nosotros. Y esa parte integrante de nosotros es la que le va a garantizar a la rama judicial que todas las herramientas tecnológicas que estén asociadas a un número celular, de alguna manera, le van a garantizar que tenga un usuario válido al otro lado, al otro extremo. Me devuelvo un poco en esta parte de la norma, al otro lado de la computadora, para poder reconocer que todo lo que hemos hecho es un intercambio electrónico de datos. Y ese intercambio electrónico de datos no es más que un soporte de las actuaciones que hacemos legalmente. Reitero, puede ser en la rama, puede ser en un contrato, puede ser en cualquier actuación. Ahora, para concluir la conversación de hoy y esta primera parte, pues quiero abordar este tema de WhatsApp desde otro escenario. Ya lo hemos planteado desde lo legal, desde lo técnico, pero también le quiero dar la mirada probatoria, porque es que no es solo un canal conversacional. WhatsApp puede llegar a ser incluso un elemento de prueba. O sea, todo lo que se haga a través de WhatsApp termina siendo también un elemento probatorio. Por eso está la línea de no solo se considera como mensaje de datos en la categoría de intercambio electrónico de datos, EDI, sino además que el ser un mensaje de datos válidamente nos permite darle la categoría de documento. Y si le damos la categoría de documento es porque soportamos hechos en ese documento. Y al soportar los hechos, esas circunstancias fácticas que ocurren y que deben tener un asentamiento en el tiempo a nivel de información, pues son eficaces nada más y nada menos porque el principio de equivalencia funcional lo viabiliza y lo permite. Y así entonces, en los códigos de procedimiento, en los diferentes códigos de procedimiento, se ha reconocido de forma directa. Esto es, la ley 527
en su artículo 10 dice que el mensaje de datos es una prueba documental, absolutamente válido. Y solo por el hecho de ser un mensaje de datos, nadie tiene la facultad, ni siquiera un operador judicial, de desconocer su eficacia. Cuando ese artículo 10 plantea la prueba documental, lo remite a nuestro anterior Código de Procedimiento Civil, artículo 251. En ese artículo 251, que ahora obviamente está derogado por el Código General, en ese artículo 251, si bien nunca hablaron de mensaje de datos por su, digamos, tiempo de emisión y vigor de la norma, simplemente había una remisión directa y no había nada que impidiera ser reconocido como una subcategoría del documento, pero al ser derogado por el Código General, creo que el legislador fue muy asertivo en decirlo ya de forma expresa, que el mensaje de datos era sí una prueba documental. Y al ser una prueba documental, entonces estamos hablando de esa garantía de tener el soporte de los actos y contratos de las personas, de la actuación judicial. Volvemos entonces al artículo 2. Ese artículo 2 nunca nos puede llegar a desconocer cualquier canal para poder celebrar una audiencia, para poder hacer una conversación, quizás una interacción con una persona que requiera acceder a la justicia. Y menos el artículo 2 del decreto 806 ha negado la posibilidad de ese tipo de herramientas. Eso sí, nos ha puesto unos retos importantes que ahora lo miraremos como a modo de conclusión. Entonces creo que desde este escenario de sustento normativo, de sustento desde los principios y desde la categoría de la norma, pues no queda más sino dar unas conclusiones finales, que creo yo terminan siendo a veces poco esbozadas. Esto es, creo que no es solo decir, sí es válido que utilicemos cualquier herramienta, es absolutamente eficaz para el ejercicio de la rama judicial. Lo que importa es que lo identifiquen y ahí se queda como en el abstracto. ¿Qué es lo importante a nivel de conclusiones? Entonces, cuando hablamos de estas herramientas tecnológicas, debemos exigir que precisamente estos canales de contacto, de comunicación, reitero, número celular y correo electrónico sean oficiales tuyos como usuario, oficiales de las partes procesales, oficiales de los abogados, oficiales de la rama judicial. Hablar de oficiales es decir, venga, señor abogado, ¿usted dónde ha registrado ese número celular y ese correo? Entonces, ¿lo tiene registrado en la rama judicial? Es parte, elemento, contacto suyo, entonces lo voy a reconocer como canales válidos oficiales suyos. Y así entonces, cualquier herramienta que esté vinculada a esos dos elementos, para la rama judicial, tienen que gozar de plena eficacia, porque son absolutamente válidos, porque desde la buena fe, ese abogado está actuando a través de sus canales válidos. Pero también si le hablamos a las partes, venga señora parte, ¿dónde está su número celular? ¿Dónde está su correo electrónico? Usted representa a una persona jurídica, entonces muéstreme su cámara de comercio. En la Cámara de Comercio se tienen que poner los correos electrónicos y los números celulares que sean válidos. Que sean válidos, y cuando hablamos de válidos es que allá es donde se crea la persona jurídica. Si ya engañan a la Cámara, engañan a cualquiera de la Cámara en adelante, incluyendo a la rama judicial. Pero si nacen en la Cámara como persona jurídica, pues allá están los elementos de existencia de esa persona jurídica, están entonces los elementos de contacto, están entonces los que esa persona ha declarado son sus canales oficiales. No tendríamos nosotros la potestad de decir que no son legítimos. Ahora bien, reiteramos, registran número celular y correo electrónico. Vamos entonces a mirar si esas aplicaciones que tanto hemos conversado hoy se vinculan, se asocian a ese número celular y a ese correo electrónico, tendremos entonces nosotros como operadores judiciales digamos, una duda o una posibilidad de no confiar
porque simplemente es WhatsApp. La respuesta, creería yo, y se los doy como consejo en esta charla, es no. Reitero, si nace en la cámara, ella tiene esas informaciones, pues son absolutamente legales, son canales válidos. Él tiene la responsabilidad de usar sus informaciones de forma legítima, de conservar y garantizar su número celular, de conservar y garantizar su correo electrónico para que sean canales de notificación. También pasa esto con, digamos, las personas jurídicas que no nacen en Cámara, pero nacen en otras entidades del Estado. Allá también se tienen que identificar con número celular del representante y con correo electrónico. Entonces, esos son los elementos técnicos que tenemos que garantizar que nos entreguen para que en un momento dado del proceso, pues, obviamente, cualquier actuación que podamos hacer de cara al cumplimiento de cualquier código de procedimiento y de cara al cumplimiento del decreto 806, podamos hacer actuaciones que gocen de toda la eficacia. Ahora podemos pasar a las preguntas que tengamos del público, doctora. Muchísimas gracias, doctora Ana María, y vamos al fragmento de preguntas, doctora. Tenemos varias preguntas aquí en el chat. Doctora, aquí están preguntando. La primera, ¿se puede ver distorsionada una audiencia por los medios tecnológicos? ¿Esto es causal de alguna nulidad? La verdad es que la palabra distorsionada, quisiera saber si la persona que nos está elevando el cuestionamiento lo está viendo distorsionado desde lo técnico, desde lo legal, porque finalmente, si cogemos la sintaxis de la palabra distorsionado, es como si estuviera en un proceso de alteración. Y la respuesta, doctora, pues sabiendo que de pronto no tenemos esa interacción de ampliación de la pregunta, es que sí podemos tener problemas de suplantación en una audiencia. Miren, tenemos conocimiento social de algo que se llama la fake news. Esta técnica de ataque informático ha permitido que a muchas personas físicas la suplanten haciendo conversaciones, haciendo publicaciones como si fueran ellas. Nada más y nada menos hace 2 años y medio, el dueño de Facebook fue víctima de una fake news, como si realmente hubiese sido él el que hizo la publicación. Y realmente no, es el uso de tecnología a nivel de inteligencia artificial y de robótica que permite coger una imagen de una persona y hacerla representar como si fuera un algoritmo y como si fuera ella misma la que conversa. Y ustedes se preguntarán, entonces no es seguro. La respuesta, a mi juicio, es que aquí le tenemos que poner un componente importante y es la gestión de riesgos. Es decir, ¿cuáles son las probabilidades de que tengamos usuarios necesitados de una tutela judicial efectiva en Colombia que vayan a tener acceso a esas herramientas o que quizás desde su quehacer quieran acceder a esas herramientas para suplantar a un usuario en la red? Mi respuesta es que los indicadores son muy bajos. Lo han visto, lo han vivenciado ustedes con la vigencia del decreto 806. No quiere decir entonces que por eso le vamos a, digamos, a perder la fuerza vinculante a la tecnología, pero sí tenemos el riesgo. De cara a ello, de cara a esa interesante pregunta, entonces planteémonos también de forma concluyente cómo evitarlo. Creo que lo que podemos hacer es generar desde la rama judicial, y eso es lo que hacen ustedes de hecho, generar ustedes mismos el link, generar ustedes el canal conversacional, generar ustedes mismos un canal donde esté configurado de forma tal que garantice que quien se conecte en esa sesión es quien dice ser, es quien ustedes reconocen como usuario válido. Así podemos evitar que haya un enmascaramiento de la persona conectada en esa cuenta. Siguiente pregunta, doctora Ana María. El artículo 2 del decreto 806 incluye el uso de los mensajes de texto de aplicaciones como WhatsApp.
Ok, mira, importante pregunta. Cuando planteábamos ahora nuestra discusión frente a qué es lo que incluye o realmente qué podemos usar, permítame, yo me voy a esta parte, y llegábamos a la definición del mensaje de datos en la categoría de intercambio electrónico de datos. La respuesta es sí. Lo que pasa es que ya no lo llamamos computador, ya lo llamamos cualquier aplicación, ya lo llamamos una tablet, un celular. Reitero, ¿por qué se decía computadora? Por el año de la vigencia de la norma. Y además porque no es necesario ni siquiera modificarla, pues desde la interpretación tecnológica ya tenemos claro que un celular termina reemplazando un computador, que una tablet termina reemplazando un computador, es decir, se asocian, las aplicaciones terminan siendo las mismas. Entonces, es absolutamente válido que uses cualquier herramienta que termine siendo intercambio electrónico de datos, es decir, que permita hacer una conexión entre dos equipos, entre dos computadores, entre el juez o fiscal y la persona que esté en la audiencia. Desde ahí, técnicamente, ya es absolutamente válido. Le metemos la parte legal. Venga, esa herramienta que estamos usando permite que la persona que está identificada se identifique con un correo, con un celular. Entonces, si la respuesta es sí, ahí sí vamos a esos criterios que les estoy diciendo, y es que la persona haya declarado, por lo menos ante la rama judicial, si es un abogado, cuál es su correo y cuál es su número celular, para que sea ese el canal válido. Y si es una parte procesal, pues entonces desde la demanda, la contestación de la demanda o desde la denuncia, para que sea la declaración de voluntad de él como canal de contacto. Siguiente pregunta, doctora. ¿Con qué limitaciones cuenta el uso del WhatsApp de acuerdo al decreto en mención? Ok. Cuando hablamos de las limitaciones de WhatsApp, quisiera ampliarlo a cualquier tecnología. Cuando hablamos de las limitaciones del WhatsApp para aplicar este decreto y este artículo segundo, es precisamente encontrarnos frente a una cuenta donde no tengamos la forma de identificar el usuario de esa cuenta de WhatsApp, porque no puedo desconocer y no puedo decir una verdad diferente a que existen técnicas de cibercrimen que permiten suplantar WhatsApp temporalmente. Pero no, digamos, no es a cualquier usuario, porque si, por ejemplo, la doctora Mónica, si me permites contigo hacer la referencia, en este instante yo estuviera haciendo una suplantación de tu cuenta de WhatsApp y tu WhatsApp te dice, usted quiere verdaderamente hacer una sincronía en el otro dispositivo o en otro dispositivo, ¿usted diría sí o no, doctora Mónica? Yo pienso que usted diría no, porque usted tiene que evitar esos permisos. Recordemos que hasta suplantar WhatsApp va a depender del usuario legítimo de WhatsApp. Si recordamos un poquito este cifrado, siempre va a quedar anclada la información al usuario A y al usuario B. Retos y dificultades. Esos retos y dificultades siempre van a ser, reitero, un usuario educado, responsable, que no le demos código de WhatsApp a nadie. O sea, tenemos que entrenarnos un poquito en las técnicas de ataque. Brevemente, menos de 30 segundos les digo. Si alguien los llama y les dice, mira, soy del banco, lo que pasa es que estamos haciendo una actualización de datos y te vamos a mandar un código para verificar tu cuenta. Si tú le entregas ese código a esa persona, puede capturar tu información, incluso te puede quitar la cuenta de WhatsApp y ahí ya la perdiste. Entonces, si tú fuiste víctima de esto y tenés una cuenta de WhatsApp para un proceso X, pues ahí vamos a poner en jaque a la rama, porque ya nos suplantaron la cuenta de WhatsApp, ya ni siquiera tenemos control de ella. Entonces, esas son, digamos, las dificultades que sí tenemos que reconocer. Gracias a Dios no son en masa, gracias a Dios no se presentan en todos los casos, pero es muy probable que tengamos algunos usuarios finales con esta situación de haber sido víctimas, y creería yo que ya es un tema de exigencia en la rama, en el momento de las audiencias, de validar previamente que la persona no haya perdido control de su cuenta de WhatsApp, que no haya sido víctima de suplantación y que tenga todos sus canales absolutamente válidos para que podamos seguir reconociéndolo a través de esas cuentas. Doctora Ana María, ¿qué categoría probatoria tiene el WhatsApp en los diferentes códigos procesales y en el decreto
806. Perfecto. Para esto me remito a esta parte y de forma concluyente, cuando hablamos del WhatsApp, recordemos, al ser un intercambio electrónico de datos, y esta es una especie del mensaje de datos, y el mensaje de datos es reconocido como un documento, la categoría inicial que tiene WhatsApp es ser una prueba documental. Pero voy a hacer una salvedad. Muchas veces los WhatsApp los borramos, el usuario final lo borra. Es decir, el usuario A o el usuario B que hemos visto, lo borra. Entonces, ¿qué hay ahí? Una alteración a la conversación de WhatsApp. ¿Qué podemos hacer? Ya tenemos que ir a otro medio probatorio que se llama una prueba pericial. Tenemos que contar con los dos extremos de WhatsApp para poder mirar si la conversación entre los dos extremos es la misma o ha habido alguna alteración. O tener un solo extremo y decir, estas las informaciones que en algún momento nos cruzamos, ya las extrajo un perito, el perito dice toda la información que hay almacenada en la nube, incluso en algunos celulares también se almacenan informaciones de WhatsApp, algunos están configurados para que solo se conserven 7 días, otros se conservan todo el tiempo dependiendo de si se sincronizan diariamente con el correo electrónico y a partir de lo que encuentre el perito, pues podrá dar su diagnóstico y ya. Reitero, la información soportada en WhatsApp entrará al proceso o será introducida más bien al proceso como una prueba pericial. Un agradecimiento muy especial de nuevo, doctora Ana María Mesa, por acompañarnos en esta segunda parte de su conferencia, por toda esta explicación sobre los aspectos prácticos, específicamente en la aplicación del artículo 2 del decreto 806, por el uso preferencial de estas tecnologías de la información y las comunicaciones, que es una normativa a través de la cual la práctica judicial se ha encauzado en el uso y aprovechamiento precisamente tal y como lo dijo, doctora, y que se hace esencial para el ejercicio cotidiano de nuestra práctica judicial. De nuevo, doctora, nuestros agradecimientos. Doctora Mónica, muchísimas gracias. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.